Le damos la bienvenida una vez más a toda nuestra audiencia en este día. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios y el día de hoy queremos hablar sobre la oración, cómo podemos comunicarnos con Dios. Es muy necesario y es muy importante entender cómo puedo dirigirme a Dios, de qué manera yo tengo que conversar con Él. Y hay un pensamiento que quiero leerlo, que es importante, porque la oración es con referencia a lo que dice acá. Dice, la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Ya? Esa es la oración. Es un acto de abrir nuestro corazón, nuestra mente, a Dios como a un amigo. ¿Ya? Y quiero leer en el libro de Primera de Samuel un caso muy importante con referencia a lo que es la oración. ¿Por qué? Porque ahí vemos nosotros reflejado una oración sincera de esta mujer que estaba muy atribulada. Estamos hablando de Ana, una mujer que no podía darle hijos a su esposo. Entonces fue al templo a orar y en esa oración quiero que podamos, ¿no es cierto?, leerla de acá. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí, recuerden que era el sumo sacerdote y miraba, ¿no es cierto?, la aflicción de esta mujer. Pero Elí no pensó que estaba orando. Sigo leyendo. Dice, versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria o por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y con este caso de la Biblia quiero comenzar este tema porque nos habla de una oración sincera de Dios, de esta mujer con Dios. Bueno, aquí vemos el caso de que Elí pensó que ella estaba ebria, pero no. Ella le dice claramente, he derramado mi alma delante de Jehová. Y muchas veces nosotros como seres humanos, pecadores que somos, necesitamos a veces ir a los pies de Cristo, de la forma que lo hizo esta mujer, ¿no es cierto?, en amargura de alma, dice acá que lloró a Jehová y lloró en forma abundante. ¿Por qué? Porque a veces nuestros pecados, nuestras faltas, hacen, ¿no es cierto?, de que debemos acercarnos una vez más a Dios y que Él siempre está dispuesto a escucharnos, a escuchar la oración de sus hijos. Así como escuchó la oración de Ana, porque si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta de que sí, Dios le concedió ese hijo a Ana. Y Ana también cumplió con Dios, porque lo dedicó ese hijo a Jehová. Y el nombre de él fue Samuel, uno de los grandes profetas de la Biblia. Así que es muy importante entender, ¿no es cierto?, que nuestra oración muchas veces tiene que ser de esa forma. En el nombre de quién debemos orar. Y en el libro de ¿a quién debemos orar? En Mateo capítulo 6,
Mateo capítulo 6, versículo 9 dice así: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ya? Es importante que cuando comenzamos nuestra oración en silencio, ¿no es cierto? Dice que debemos siempre dirigirnos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, siempre debemos dirigirnos nuestra oración al Padre, ¿ya? Pero ahora, ¿en el nombre de quién debemos dirigirnos? ¿Ya? Es importante también poder entender eso. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, nos dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? O sea, por medio de Cristo es como nosotros debemos, ¿no es cierto?, en el nombre de Él debemos dirigirnos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Se comienza la oración y después en el nombre de Él siempre pedirle, ¿no es cierto?, lo que tengamos que pedirle a Dios o conversarle a Dios. Porque recuerden que a través de Cristo es como nosotros podemos llegar de nuevo al Padre. Cuando el hombre pecó, el hombre ya no pudo comunicarse más con Dios. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo y en el Antiguo Testamento, a través de esa promesa que Dios había hecho en el Edén, el hombre podía comunicarse con el Padre de nuevo, a través de Cristo. Bien, y en el libro, en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 13 dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, en el nombre de Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús, cuando Él iba a servirse los alimentos, tenía una costumbre, ¿ya? Y esa costumbre era de que Él bendecía la comida. Él oraba antes de servirse el alimento. Y vamos a leerlo en Marcos capítulo 8, en el versículo 6, dice así: entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, ¿ya?, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. En ese milagro, Jesús, antes de servir los alimentos, Él los bendijo, Él dio gracia, ¿ya? Por eso es que es tan importante también darle gracias a Dios cuando nosotros nos vamos a sentar a la mesa a comer, porque Él es el dador. Recuerden, Él es el dador de la vida. Él es el que le da la vida a la planta para que pueda crecer. Y gracias a eso nosotros podemos alimentarnos. Bien. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, vamos a volver a Mateo capítulo 6, en el versículo 6 y 7 dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Ya? O sea, es importante la instrucción que Dios nos da a través de Cristo. Cuando tú ores, entra en tu cuarto, ¿ya? Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿ya? Por eso que es importante la oración secreta. En nuestro cuarto, en nuestra pieza, ¿no es cierto?, cerrar las puertas y ahí dirigirse al Padre Celestial. Y en el versículo 7, también Jesús nos enseñó con respecto a la oración: y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, en la oración es tan importante no usar vanas repeticiones, no orar siempre lo mismo, usando lo mismo. ¿Ya? Siempre es importante cuando nos dirigimos a Dios, ¿no es cierto?, pedirle lo que hay en nuestro corazón, nuestras necesidades también que tenemos nosotros. ¿Ya? Recuerden que tenemos que dirigirnos a Dios como si fuera nuestro amigo también. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a un amigo, no le contamos siempre lo mismo, no hablamos siempre lo mismo, ¿ya?
Por eso que es importante que la oración siempre sea de acuerdo a nuestras necesidades y también dándole gracias a Dios, porque por las cosas que Él ha hecho en ese día o por el cuidado de la noche, si es la mañana, etc. Es muy importante, ¿no es cierto?, que en nuestra oración podamos, ¿no es cierto?, tener una conversación con Dios, no todos los días lo mismo, no todos los días lo mismo, no en vanas repeticiones, nos dice acá. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6, es importante, ¿no es cierto?, entender, el profeta Daniel, en el capítulo 6, él nos da el ejemplo, ¿no es cierto?, de cuántas veces podemos orar nosotros durante el día, porque Daniel tenía una costumbre, y en capítulo 6 de Daniel, en el versículo 10 dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, ¿ya?, y abiertas las ventanas de su cámara, él abría las ventanas de su cámara, él cerraba su puerta, como lo había dicho Jesús en un tiempo después de Daniel, pero él abría las ventanas porque oraba mirando hacia Jerusalén. Recuerden que Daniel estaba en Babilonia, había sido llevado cautivo, entonces él abría las ventanas para poder mirar hacia allá, porque él oraba todos los días por su pueblo, por esa ciudad santa, ¿ya? Y aparte conversaba con Dios otras cosas más. Y sigue diciendo, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, él oraba 3 veces al día, ¿ya? Mañana, mediodía y tarde. Esa es la manera en la cual, ¿no es cierto?, Dios a través de Daniel nos da el ejemplo, ¿no es cierto?, de poder ser hombres de oración también. No tiene para qué ser una oración tan larga. Cada cual sabe cómo va a ser una oración. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que, como ya dijimos, no usar esas vanas repeticiones. Bien, y poder, ¿no es cierto?, de esa manera hablar con Dios a través de la oración. En el libro de Salmos, capítulo 95, nos dice ahí la palabra del Señor, en el versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Una de las cosas importantes en nuestra oración es arrodillarnos también, ¿ya? Porque es un símbolo de reverencia hacia nuestro Creador y hacia nuestro Redentor, ¿ya? Es muy importante, ¿no es cierto?, arrodillarnos, que sea en nuestra oración. Ahora, si hay una persona que tiene problemas a sus pies, no tiene para qué hacerlo, ¿ya? Y es importante aclarar eso también. Pero sí es importante, ¿no es cierto?, que siempre sea nuestra oración con reverencia hacia Dios, porque igual a pesar que es nuestro amigo, también Él es nuestro creador y es nuestro Dios, ¿ya? Y en segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el libro de las Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 7, un versículo muy importante, ¿no es cierto?, para poder ser oídos por Dios. Dice así el versículo 14, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Muchas veces nosotros tenemos que ir en son de humillación a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos reconocer que le hemos fallado a Él, que hemos pecado, como lo dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, háceme uno como de tu jornalero. Pero el Señor le dijo: no, tú eres mi hijo y seguirás siendo mi hijo. ¿Ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, el Señor quiere que nosotros podamos reconocer nuestra condición. Porque cuando nosotros pecamos, o cuando nuestros primeros padres pecaron, la naturaleza humana se corrompió, se desvió. ¿Ya? Entonces, esa naturaleza el Señor la quiere levantar. Y de la única manera que el Señor puede levantar esa naturaleza caída es a través de Cristo y su justicia. Es a través de Cristo y su naturaleza, como dice el apóstol Pedro, la naturaleza divina. Es la única manera que podemos ser renovados, regenerados en nuestra vida, ¿ya? En nuestra vana manera de vivir. Así que por eso que a veces es tan importante reconocer nuestra falta para que Él pueda escucharnos, ¿no es cierto? Y de esa manera dice que Él escuchará desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Ya? Es tan importante, ¿no es cierto?, el reconocer que necesitamos de ese Dios, de ese Salvador, de ese Jesucristo. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, mire lo que nos dice ahí, porque en nuestra oración nosotros no solamente debemos orar por nosotros, ¿ya? Pedirle lo que necesitamos, ¿no es cierto? No solamente en las cosas materiales de esta vida, sino que también en las cosas espirituales, ¿ya? De nuestras necesidades, la falta de fe a lo mejor muchas veces, ¿ya? Pero el Señor también nos invita acá en el libro de Santiago a orar por, miren lo que nos dice Santiago 5, en el versículo 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bien, entonces el Señor también nos invita a orar unos por otros. Es muy necesario, ¿no es cierto?, porque la oración eficaz del justo, dice acá, puede mucho. Y nos da el ejemplo de Elías. Elías dice que oró fervorosamente y Dios detuvo la lluvia. Pero dice que después volvió a orar, cuando ya se había cumplido el tiempo de que se iba a acabar la sequía, volvió a orar y Dios, una vez más, ¿no es cierto?, manda esa lluvia. Dios, amado oyente, escucha la oración de sus hijos, escucha el clamor, escucha a cualquier persona que le busque, ¿ya? Y eso es importante entender, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él siempre está dispuesto a escucharnos, ¿ya? Porque somos criaturas de Él, hechuras de Él. Y en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice así, en el versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya? Y si sabemos que Él nos oye,
En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es que es tan importante en nuestra oración, cuando nosotros oremos, siempre pedir que se haga tu voluntad. Siempre es importante eso, porque muchas veces en nuestra oración pedimos cosas que no nos van a hacer bien. Pedimos cosas que a lo mejor, como Dios ya conoce el futuro, sabe lo que va a ocurrir. Y por eso a veces Dios permite cosas. Por eso es que es tan importante siempre en nuestra oración, Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes lo que es lo mejor. Tú sabes lo que es mejor para mí o para esa persona que a lo mejor vamos a estar orando. Es tan necesario, ¿no es cierto?, siempre pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces podemos pedir y nos podemos equivocar. Porque somos hombres. Entonces, en la oración siempre es importante poder, ¿no es cierto?, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero terminar con lo que comencé. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. El ojo de la fe discernirá a Dios muy cerca, y el suplicante puede obtener preciosa evidencia del amor y cuidado de Dios hacia él. Que Dios te bendiga en este día y podamos, ¿no es cierto?, buscar al Señor a través de la oración. Que Dios te bendiga.